¿Cómo están ustedes? Yo estoy estupendo. Si estuvieran mejor, pariría un gemelo, como decía uno. Bien, nos quedamos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 11. Y hoy vamos a continuar donde lo dejamos. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 12 en adelante. ¿Lo tienen? 2 de Corintios, porque están allí, están detrás y por aquí hay sitio, pónganse por aquí delante. Sí. Se ponen por allí, sí, se creen que no les voy a preguntar, les voy a preguntar primero a los de atrás. Cuanto más atrás estén, más pronto les voy a preguntar. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 12 en adelante. Dice el apóstol Pablo, presten atención, dice: mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hasta ahí la palabra del Señor. El lenguaje que usa el apóstol Pablo a veces es algo difícil de entender, ¿verdad? Hay frases que uno tiene que leerlas un par de veces para poder comprenderlas a profundidad, ¿no? Ya el apóstol Pedro decía esto, ¿no? Que Pablo había escrito cosas que era 2 de Pedro capítulo 3. Lean conmigo. 2 de Pedro capítulo 3. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pedro de los escritos de Pablo, fíjense. Capítulo 3, versículo 15. Dice, hablando de las cosas del fin, ¿verdad? Dice: y tened por entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, ¿qué dice? Difíciles de entender, ¿verdad? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que si ya al apóstol Pedro le costaba entender a Pablo en aquella época, imagínense a nosotros 2000 años después, y además habiendo sido sus escritos traducidos del griego que él los escribió al castellano, y además teniendo en cuenta que él vivió en una cultura en una sociedad totalmente diferente a la nuestra, ¿verdad? O sea, es importante entonces que prestemos mucha atención a lo que leemos para que podamos llegar a comprenderlo, porque de otra manera nos quedaremos sin saber de qué está hablando el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué debemos hacer con las cosas difíciles que a veces nos encontramos en la Biblia? ¿Las pasamos por encima? ¿Las dejamos atrás? ¿Las pasamos por alto? ¿Qué hacemos? Estudiarlas, escudriñarlas. ¿Cómo dice? Preguntarle al pastor, dice. Eso es lo más sencillo, pero cada creyente tiene también la responsabilidad de estudiar también por sí mismo las escrituras. No vaya a ser que el pastor le engañe, oiga. O ustedes no saben que hay pastores que engañan, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Eso es realmente lo que vamos a tratar, ¿no? Que sean difíciles de entender no significa que las tengamos que pasar por encima. Significa que tenemos que profundizar, ¿ok? Tenemos que estudiar el contexto histórico, el contexto gramatical, para que podamos llegar a entender las Escrituras
porque de lo contrario no lo conseguiremos. Pablo cuando dice, más lo que hago lo haré aún, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esa frase? Que a pesar de las dificultades, a pesar de las críticas de aquellos judíos que habían venido y le estaban acusando y diciendo cosas y tal, él no iba a cambiar su modo de proceder. Él iba a actuar de la misma manera porque él no entendía que estuviera haciendo las cosas mal. Él entendía que quien estaba haciendo las cosas mal eran los otros. ¿Okay? Por eso él está dejando claro que él no piensa cambiar su modo de proceder por las críticas. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera cambiado por aquello que decían aquellos judíos? ¿Cómo? Se hubiera apartado de la voluntad de Dios. En parte, ¿qué más? De alguna manera no hubiera estado dando la razón a aquellos que le acusaban. Porque cuando tú dejas de hacer algo porque alguien lo critica, no le estás dando razón al que te criticó. Ahora, si tú estás haciendo lo correcto, ¿por qué tienes que cambiar? Quien tiene que cambiar es quien hace lo incorrecto, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. A veces pasa eso. Dejamos de hacer lo correcto para poder agradar a los demás. ¿Eso es correcto? No. No está bien. Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. No desista, aunque te critiquen. Si te critican por hacer lo correcto, tú sigue adelante. No cambies. Hay muchos pasajes en los que Pablo usa esa expresión. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. El de antes era Gálatas 6:9, Segunda de Tesalonicenses 3:13, Hebreos 13:16. En todos esos pasajes se dice hacer el bien, no os canséis de hacer el bien. Ahora, ¿qué quiere decir este pasaje? Porque realmente de Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 12, dice, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿Qué quiere decir? Pablo realmente fíjense, en Hebreos 13:16, que no lo he leído, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué significa eso? Que a veces hacer lo correcto va a ser un sacrificio, va a exigir un sacrificio, hacer lo correcto. Porque es más fácil hacer lo que a todo el mundo le gusta, hacer lo que todos quieren. Agradar a la gente es más sencillo que llevarles la contraria. ¿O no? ¿Verdad? Ahora, cuando pensamos que pueden criticarnos por nuestro estilo de vida, algunos pueden ser tentados a cambiar su modo de actuar. ¿Recuerdan algún personaje bíblico al que le haya pasado eso? Que por no ser criticado, pues, hacía lo que no era correcto. ¿Quién? Pedro, por ejemplo, ¿verdad? Él estaba relacionándose con los gentiles, porque a través del episodio de Cornelio, Dios le enseñó, ¿verdad?, que Dios quería también salvar a los gentiles. Entonces Pedro entendió que los gentiles eran sus hermanos y se relacionaba con ellos sin problema. Y comía con ellos y los visitaba, algo que desde la perspectiva judía era terrible, ¿no? Los goyín, es decir, los gentiles, reunirte con uno de ellos, entrar en casa de un gentil, eso era mal visto por un judío. ¿Qué pasó cuando los judíos de Jerusalén llegaron a Antioquía?
Y Pedro se enteró de que los judíos estaban allí, ya no se juntaba con los gentiles. Dejó de hacer lo correcto por agradar a los otros. ¿Estaba haciendo bien Pedro? Anteriormente estaba haciendo bien, pero después estaba haciendo mal. Ah, pero cuando se apartó de los gentiles, ¿estaba haciendo lo correcto? No, evidentemente no. Y Pablo tuvo que llamarle la atención, ¿verdad? Pero no era la primera vez que Pedro se portaba mal. Ya lo había hecho antes, ¿no? ¿Recuerdan cuando negó al Señor? ¿Quién? Yo no conozco a ese hombre. Juró, maldijo. Eso antes. Antes le dijo al Señor, Señor, yo dispuesto estoy a dar mi vida por ti. Pero después le negó. Por caer bien delante de la gente, por miedo al que dirían. ¿Te has visto en alguna situación en la que has sido tentado a dejar de ser cristiano? Es decir, tentado a actuar como el mundo, tentado a hacer lo mismo que los demás, sabiendo que no era correcto. ¿Te has visto en alguna situación así? No hace falta que levante la mano ni que lo diga. Pero si te has visto así, espero que hayas pedido perdón a Dios. Porque a veces nos pasa eso, ¿verdad? El diablo nos tienta, nos critica para que nosotros dejemos de hacer las cosas que hacemos. ¿Por qué están esas cosas escritas? Es decir, ¿por qué está en la Biblia que Pedro negó al Señor? ¿Por qué está en la Biblia que Pedro fue un hipócrita en Antioquía? ¿No debería haberse ocultado esas cosas? Porque eso no glorifica a Pedro. Eso no honra al apóstol de Cristo. ¿No deberían haberse ocultado? No, ¿por qué? Porque sirve para ejemplo de que nosotros podemos caer en hacer lo mismo. Ajá, porque sirve como ejemplo para que nosotros no caigamos en hacer lo mismo. Y es que cuando alguien escribe una biografía, su propia biografía o la historia de otra persona, generalmente se exaltan sus virtudes y se esconden sus pecados. Esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Todos los muertos son buenos. Ay, pobrecito con lo bueno que era. Y la mujer hace así, levanta la cabeza. Gracias, Señor, por llevártelo, porque si yo ya estaba a punto de mandártelo. Es verdad que estas cosas están escritas, porque la Biblia no es un libro escrito por hombres, inspirado por hombres. Está escrito por hombres, pero inspirado por Dios. ¿Ok? Y la Biblia, es verdad, exalta las virtudes de quien las tiene, pero no esconde los pecados de nadie. Y en la Biblia están los pecados de nuestros primeros padres, y en la Biblia están los pecados de Abraham, los pecados de Moisés, los pecados de todos los personajes, de David, de Salomón, de todos los personajes bíblicos, hasta de los apóstoles del Señor. Están ahí para nuestra enseñanza. Romanos 15:4 dice, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Por tanto, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que la Biblia no esconde la grandeza de sus personajes, pero tampoco las bajezas de sus personajes, de sus pecados. Se nos habla con claridad de sus luces y de sus sombras. ¿Sabes? Solo el Señor Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. Solo Él. De los demás, ninguno puede decir que jamás hubiera pecado. Nosotros somos dados a veces a pensar que los personajes bíblicos eran personas algo menos que superhombres, ¿no? Pensamos en Pablo y decimos, ¡guau! Era un Superman, era un hombre con una sabiduría, era un hombre con una integridad, era un hombre que jamás cometería un pecado, ¿no? Pero vemos que Pablo metió la pata más de una vez, igual que Pedro,
igual que otros apóstoles, ¿verdad? En ocasiones, el enemigo nos acusa para que no sigamos haciendo lo correcto, para desanimarnos, para decir, ve, tú nunca vas a conseguir ser un buen cristiano como Pablo, nunca vas a ser un buen cristiano como Pedro. Pero ellos eran gente común, igual que tú y que yo. Tenían sus virtudes y también tenían sus pecados. Satanás no estaba contento con el ministerio de Pablo, por eso le perseguía, por eso le puso gente como piedras en el zapato, para tratar de desanimarlo, para que tirara la toalla. Cuando somos eficaces en las cosas de Dios, el diablo va a querer utilizar cualquier medio para tumbarnos. Y a veces va a utilizar incluso a los hermanos de la iglesia, los hermanos en la fe. Porque estas cosas pasan así. O a falsos hermanos, que también los hay dentro de la iglesia. ¿O no? ¿Ustedes saben que hay falsos hermanos? La palabra lo dice. Fíjate en 2 de Corintios, que estamos en el capítulo 11, fíjese en el versículo 26. Dice, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Y por qué hay falsos hermanos en la iglesia? Porque el diablo los pone para servir de tropiezo a los verdaderos creyentes. Para ser tropiezo, para desanimar a los verdaderos cristianos, para dar problemas, para provocar dificultades, conflictos, divisiones, descontento. Lo vemos a diario en las redes sociales, ¿no? Como algunos son usados como piedra de tropiezo para la obra de Dios, ¿no? Para entorpecer el avance de la verdad y destruir la iglesia. Creyentes e incluso pastores batallan contra la verdad. Y todo por mantener la amistad y su compromiso con el mundo. Cada uno de nosotros debemos decidir de qué lado vamos a estar. Si vamos a estar del lado de Dios y de la verdad, o del lado del diablo y de los tropiezos. Si queremos hacer la obra de Dios como Pablo, o ser como aquellos judíos, falsos apóstoles, que estaban creando problemas y divisiones en la iglesia de Corinto. ¿Qué debemos hacer cuando eso sucede? ¿Qué hacer cuando se producen divisiones? Cuando hay falsos hermanos o falsos pastores, cuando hay personas que sirven de tropiezo a otras. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos temer? ¿Debemos tener miedo? No. ¿Debemos hacer lo que ellos dicen, lo que ellos quieran? No. Debemos seguir haciendo lo correcto. Y Dios se encargará. Porque si nosotros seguimos haciendo lo correcto, el Señor se encarga de quitar las piedras del camino. Él lo hace. Por eso Pablo dice, más lo que hago, lo haré aún. ¿Ok? Él supo discernir la estrategia de sus oponentes. La estrategia de aquellos falsos apóstoles. Y no se dejó caer en la tentación. No se dejó caer en la trampa. Por eso dice, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Cuando hay una frase que es difícil de entender, yo busco otras versiones bíblicas y leo el original a ver qué es lo que realmente dice palabra por palabra. Y entonces la traducción, por ejemplo, del lenguaje actual,
dice, voy a continuar como hasta ahora sin recibir dinero de ustedes, así esos falsos profetas no podrán sentirse importantes. Andan engañando a la gente diciendo que son apóstoles de Cristo y que sirven a Dios igual que nosotros. Es decir, Pablo está diciendo, yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Yo voy a seguir sin cobrar dinero de la iglesia de Corinto, porque aquellos falsos apóstoles lo que querían era que Pablo cobrara también, para que de esa manera pudieran justificarse ellos. Ellos lo que querían era sacar dinero de Corinto. Uy, cuánta gente hay queriendo sacar dinero de la iglesia. Los acusadores de Pablo querían que él abandonara su postura de no recibir compensación económica por su ministerio, justamente para no sentirse ellos culpables por hacerlo. Esos falsos apóstoles querían rebajar al apóstol al nivel de ellos mismos. Se han percatado de que en ocasiones la sola presencia de un cristiano hace sentir mal al que no lo es. A veces los malos se sienten juzgados por cómo vivimos. Hay un grupo de gente en un lugar, llega el cristiano y la gente como que se siente incómoda. La sola presencia del cristiano le hace sentirse incómodo, porque se sienten juzgados por la conducta del creyente. Y esto es algo que yo no sé si a ustedes les ha ocurrido. A mí me ha pasado muchas veces, a nivel de familia, a nivel de trabajo, me ha pasado en ocasiones. La gente se siente acosada cuando ve que tú haces lo correcto y que ellos no están haciendo lo correcto. Entonces no quieren que el cristiano se acerque. Se cohíben, se sienten mal. La conciencia les remuerde, claro. Con la sola presencia, tú les estás acusando sin que abras tu boca. Cuando ellos están hablando mal de alguien, llegas tú, se callan, porque saben que tú no toleras eso. Cuando están haciendo algo malo y llegas tú, ellos dejan de hacerlo, porque se sienten acusados. O te piden que te vayas para seguir haciéndolo, que los hay con cara dura, ¿verdad? La buena conducta juzga y condena la mala. Y Pablo había obrado bien, porque había obrado con los corintios por amor, no por orgullo. Él no había dejado de cobrar de Corinto por orgullo, sino por amor a ellos. Porque Corinto era una iglesia próspera, económicamente hablando. Podían haber pagado al apóstol sin problema, pero no quiso recibir su dinero para que no fuera causa de tropiezo entre ellos. Pero esos falsos apóstoles sí que lo estaban dispuestos a recibirlo, ¿no? ¿Por qué los malos quieren que todo el mundo haga lo mismo que ellos? Para sentirse mejor, para no sentirse condenados por lo que hacen. Esta mañana en la radio, en el coche, estaba escuchando que se está organizando la más grande concentración gay en Madrid, en la capital de este país. Dios reprenda a los organizadores de ese acto. ¿Por qué se hacen ese tipo de actividades? Porque quieren que todo el mundo haga lo mismo, para no sentirse condenados ellos. Cuanto más gente lo hacen, menos les duele su conciencia. Para tratar de normalizar lo que no es normal. Para sentirse conforme ellos, claro. Pero antes se escondían para practicar sus perversiones. Ahora salen desnudos a la calle. Es una verdadera hipocresía la legislación de este país. Los políticos de este país deberían estar presos por ignorantes. Multan a un turista porque se pasea por la Rambla sin camisa.
con pantalón pero sin camisa, y lo multan. Y ahora permiten que personas vayan totalmente desnudas, con un pequeño tapar de rabito, y se pasee por todo el centro de Madrid. Eso es indigno. Eso es asqueroso. Pero le llaman la marcha del orgullo gay. No entiendo de qué tienen que sentirse orgullosos. No lo entiendo, la verdad. Pero ellos hacen eso para que cuanto más gente vaya, se espera 2 millones de personas. Se espera 2 millones de personas. Que las haya será otra cuestión, porque ellos siempre abundan los números para decir que son muchos más de lo que realmente son. Pero algo que es indigno, degradante, lo hacen para conseguir aceptación, para conseguir ser aceptados por la sociedad. Y cuando alguien alza su voz y le dice que están haciendo mal, entonces reaccionan con violencia, te denuncian. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos saben que lo que están haciendo está mal. En el fondo ellos lo saben. ¿O creen que su conciencia no les acusa? La Biblia dice que la conciencia es la ley de Dios escrita en el corazón del hombre. Así que por mucho que ellos se hayan depravado, en momentos puntuales, ellos han de oír la voz de Dios en su mente y en su corazón, diciéndoles: lo que estás haciendo no es correcto. No es correcto. Pero así obra el diablo, cambiando el bien por el mal y el mal por el bien. Pablo, al no caer en la trampa de los judíos, de los falsos apóstoles, demostró justamente lo que quería demostrar: su amor por los corintios. Y que su amor era genuino. Mientras que aquellos falsos apóstoles en realidad eran unos explotadores. Miren el versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Y en 1 Corintios 9:12, que ya lo habíamos visto, fíjense lo que dice el apóstol Pablo ahí, 9:12. Dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Esta era la razón por la cual él no quería recibir compensación económica de Corinto. La recibió de otras iglesias, pero de Corinto no quería, para no ser, como dice ahí, para no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. Pero había quien sí estaba dispuesto a hacerlo. Por eso dice: si otros participan de este derecho, aquellos falsos apóstoles sí que estaban beneficiándose de las ofrendas de Corinto. Por eso querían que Pablo también lo hiciera, para que ellos no se sintieran acusados por su proceder. Ahora, leamos los versículos del 13 al 15. Dice, 2 Corintios 11:13, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo que sucedió en la iglesia de Corinto deja ver claramente que era un intento del diablo por destruir la obra de Dios, destruir la iglesia por medio de falsos apóstoles. ¿Ustedes creen que actualmente hay falsos apóstoles? Abundan. Hay una plaga, diría yo,
Hay auténticos ministros, eso es una realidad, pero también los hay falsos. Y algunos rechazan la fe por eso, porque ven tanta falsedad, ¿verdad? Han oído a alguien decir, pero si la iglesia nada más pide dinero. La gente no quiere acercarse a las iglesias, porque hoy en día lo único que predican, lo único que enseñan es Malaquías 3, dinero. Malditos sois con maldición vosotros que estáis robándole a Dios. Y es falso. Algunos rechazan la fe por estos falsos apóstoles, por estos falsos pastores. Y estos que son tropiezos, ¿ustedes creen que se irán de rositas? No digo con rositas, sino se irán de rositas. O van a tener que rendir cuentas. Sin duda, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús de aquellos que fueran tropiezos para uno de sus pequeños? ¿Qué más le valía? Atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse a lo profundo del mar. Mejor eso que enfrentarse al Dios vivo y verdadero. Y aunque hicieran eso, se iban a tener que enfrentar a Dios al final. Así que yo he dicho muchas veces que con la fe pasa lo mismo que con el dinero. Cuando te dicen que hay dinero falso, tú no tiras todo tu dinero. Lo que haces es comprobarlo, ¿verdad? A ver qué dinero tienes que sea falso y qué dinero tiene que sea verdadero. Pues con la fe tenemos que hacer lo mismo. Hay que comprobarla para saber cuál fe es auténtica y cuál fe no lo es. No tenemos que rechazar la fe, sino comprobar cuál es la fe auténtica. Por eso el apóstol Pablo está obrando en conciencia, haciendo lo que él cree que es lo correcto, mientras que los otros nada más tenían en su corazón un solo objetivo: aprovecharse de la iglesia. ¿Cuál creen ustedes que era el correcto, el verdadero, y cuál creen ustedes que era el falso? ¿Cuál era el verdadero? Pablo. ¿Cuál eran los falsos? Los otros. Es así que se comprueba, buscando en la palabra de Dios el fundamento de la verdad. La iglesia debe aprender a discernir, a diferenciar cuál es la verdad y qué no es verdad. Hoy en día, muchísima gente en las iglesias están siendo engañadas porque no conocen la verdad. ¿Ustedes creen que si conocieran las Escrituras les podrían engañar? No. Pero ¿quién estudia hoy las Escrituras? Fíjense el montón de bancas vacías que hay hoy. ¿Quién estudia la palabra de Dios? ¿A quién le interesa lo que Dios tenga que decir? Y esto es, si no estudiamos, no sabemos. Si no sabemos, somos presa fácil de los engañadores. Claro, mi pueblo perece por falta de conocimiento, es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y encima, algunos creyentes demandan tolerancia con aquellos que enseñan falsedades. No hay que juzgar. ¿Es eso lo que enseña la Escritura? No. La tolerancia sin discernimiento no es señal de ser buenos cristianos. Al contrario, es señal de inmadurez, de infantilismo teológico, de falta de conocimiento bíblico. Dicho en lenguaje académico, la tolerancia sin conocimiento es evidencia de torpeza notable a la hora de comprender las cosas. ¿Saben ustedes lo que es torpeza notable a la hora de comprender las cosas? La estupidez. Eso es lo que dice el diccionario. La estupidez es una torpeza notable a la hora de comprender las cosas.
Y no se refiere solamente, en este caso, no lo decimos como un insulto, sino como la descripción de mucha gente que no comprende, no porque no pueda comprender, sino porque no quiere estudiar para comprender. No quieren esforzarse. Prefieren que le digan lo que tienes que creer. Puede sonar a insulto, pero no lo es. El caso de los corintios es clamoroso. Ellos no estaban entendiendo, no estaban discerniendo, diferenciando la verdad de la mentira. No estaban haciéndolo. Se estaban dejando engañar. Y no es que no tuvieran capacidad para discernir, pero estaban dejándose engañar vilmente por aquellos falsos apóstoles. El caso de la iglesia de Corinto que estamos estudiando es la evidencia de la enorme lucha que tuvo Pablo contra esos falsos ministros. No fue fácil, aunque la iglesia es susceptible de ser engañada, es tiempo de que la iglesia madure, de que la iglesia aprenda, de que la iglesia estudie, para que, como digo, para que madure, para que no le engañen, para dejar de ser como niños, para saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y la palabra de Dios nos da datos que nos sirven para diferenciar al verdadero siervo de Dios de quien no lo es. Por ejemplo, vamos a ir a Deuteronomio, en el capítulo 18, que es un capítulo que no tiene desperdicio. Deuteronomio capítulo 18, después de hablar de que hay que alejarse de los agoreros, de los adivinos y de todas esas prácticas que Dios aborrece, Deuteronomio 18, a partir del versículo 20, dice lo siguiente. ¿Lo tiene? 18:20 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá, dice el Señor. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y entonces aquí se nos da una prueba. Dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, dice, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Ok? Aquí tenemos un medio, ya sabemos cómo, ¿no? En medio de todos estos que se dicen profetas, yo tengo una palabra de Dios para tu vida, tengo una palabra del Señor para... Bueno, pues a todos estos le podemos aplicar justamente este pasaje. Ustedes saben que Guillermo Maldonado lanzó una profecía sobre Falcao, ¿recuerdan? Cuando, no sé si era el campeonato, en el Mundial, ¿no? Dijo que iban a ganar y que Falcao iba a meter goles, no sé qué, y al final se lesionó y ni siquiera jugó. ¿Acertó Guillermo Maldonado? No. Si seguimos la instrucción que Dios nos da aquí en la palabra, ¿cómo lo tenemos que catalogar? ¿Como verdadero o como falso profeta? Falso profeta. Aún así, hay un montón de gente que lo sigue, sin discernimiento. Hay gente que le está dando cientos de miles de dólares, millones, está cobrando ese individuo, ese chorizo, ese ladrón, por franquicias. O sea, si tú quieres abrir una iglesia y que él te respalde, él te dé cobertura, tienes que pagarle $50,000. Y él rápidamente te dice cómo puede hacer crecer tu iglesia. Y hay gente ignorante que acude a él.
creyendo que es un siervo de Dios. Y hay otros que saben que no es un siervo de Dios, pero van a él porque quieren hacer el mismo negocio que él. Hay mucha gente que sigue igual en esas iglesias. Con razón, la palabra de Dios nos dice, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esta advertencia no es necesaria hoy, quizás más que nunca, ¿no? ¿Verdad? Fíjense lo que dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4. Todos conocemos este pasaje. 1 de Timoteo capítulo 4. Dice, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, es decir, se apartarán de la fe, ¿escuchando a qué? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de, ¿cómo le llama aquí Pablo? ¿Qué es un mentiroso? Alguien que dice mentiras. Pero, fíjense que de estos abundan dentro de las iglesias. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, es decir, endurecida la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se come, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fíjense, tenemos este pasaje aquí que nos dice una gran verdad, porque Pablo está inspirado por el Espíritu Santo y nos dice esta gran verdad, que iban a haber gente que se iba a apartar de la fe, escuchando espíritus engañadores y siguiendo doctrinas de demonios. Y nos da dos detalles. Una, que iban a prohibir casarse. Ustedes saben que los papas católicos prohíben casarse a los sacerdotes. Ahora, ¿esos papas son verdaderos siervos de Dios o son falsos profetas? A la luz de las Escrituras no podemos otra cosa que reconocer que no son verdaderos, son falsos. Porque van contra lo establecido por Dios. Los adventistas veneran a una falsa profeta que se llama Elena de White, que no solamente prohibía comer ciertos alimentos, ¿no?, sino que además decía que ser negro era una evidencia de maldición. No se extrañen, no se extrañen. Eso era normal en aquella época en Estados Unidos. Veían a los negros como una maldición. Por eso los quemaban en cruces. Por eso no los dejaban entrar en sus iglesias. Y como yo comentaba con los hermanos el otro día, y eso a pesar de que iban a África a evangelizarlos. Bueno, no soy yo quien dice eso. Es Elena G. de White. Es una falsa profeta que dice tener el espíritu de la profecía, dice ella que tenía. Ahora, ¿esa profeta es verdadera o es falsa? Falsa, más falsa que las monedas de chocolate. Porque está prohibiendo comer alimentos que Dios ha creado. Y además está mintiendo como una cosaca al decir que los negros son negros porque están bajo la maldición de Dios. Es claro, pero en aquella época los americanos eran muy racistas, casi tanto como ahora. Siguen siendo racistas. No digo todos, pero es verdad que hay mucho racismo en Estados Unidos. Y eso no se puede negar. Lo hay en todo el mundo, ¿eh? También lo hay aquí en España. Ayer o antes de ayer, yo no sé quién me estaba comentando, alguien, y decir, ¿qué? ¿Colombiana?
Y eso es racismo. Esos son prejuicios raciales. Miren, yo hablaba el otro día con los responsables, hablaba de las incoherencias, ¿verdad?, que a veces se ve dentro de la iglesia. Pero bueno, ya en otro momento les hablaré. Es incoherente ser cristiano y ser racista. Es incoherente. No se puede ser racista y cristiano al mismo tiempo, porque lo uno excluye a lo otro. Si tú eres racista, no puedes ser cristiano. Y si eres cristiano, no puedes ser racista. Porque un cristiano sabe que todos los seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios. Y si tú rechazas a alguien por el color de su piel, estás rechazando la imagen de Dios en esa persona. Dios no hace acepción de persona. Por tanto, es una incoherencia, ¿verdad? Pero bueno, dejemos las incoherencias. Nos quedamos aquí porque no da tiempo de más. Pero la próxima semana, si Dios quiere, les voy a hablar de este tipo de cuestiones, ¿no? Porque créanme que hay muchos falsos profetas hoy pululando por las iglesias, por las redes sociales, llenando de mentira las mentes y los corazones de aquellos incautos que por ignorar las Escrituras se dejan engañar. No hay que dejarse engañar. La gente quiere que el pastor le dé todas las respuestas. A mí me escriben mucha gente consultándome cosas, pidiéndome que les explique textos, pidiéndome que les enseñe sobre algunos temas. Pero cuando me hacen 2 preguntas, la que hace 3, le digo, estudia la Biblia. Porque es muy fácil decir, pastor, ¿qué debo creer? Lo que debes creer es lo que está escrito en la palabra de Dios, y tú tienes la obligación como cristiano de estudiar y conocer las Sagradas Escrituras. Porque el pastor es hombre y se puede equivocar. Porque el pastor se puede estar equivocado o puede estar engañándote. Por tanto, tú tienes el deber de ver, de comprobar si lo que te dice el pastor es verdad o no lo es. Y solo por la Escritura lo puedes comprobar. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Bueno, pues nos levantamos y damos gracias al Señor por este ratito que hemos estado escudriñando las Escrituras. Y miren, estudien la palabra, porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no enseñó ni mandó a leer la Biblia. Jesús no mandó que leyéramos la Escritura, mandó que la escudriñásemos. Escudriñar es profundizar, es investigar, es escarbar. Y si no escarbamos, nos quedamos en la superficie, no entendemos nada. Oremos, démosle gracias al Señor por su palabra y pidámosle que Él ponga amor en nuestras vidas para que podamos amarla de verdad. Alguien que quiera orar en voz alta. Señor, te damos gracias en el nombre de tu palabra, nos ayuda, Señor, a entender cada una de las cosas que tú has dejado escrito, Señor, para nosotros. Sí, Señor. Para que nosotros entendamos cada situación, cada circunstancia. Amén. Para que estemos alerta, Padre, prevenidos y sabiendo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos de tu palabra, Señor, ya que sea viva en nosotros. Ayúdanos día a día, Señor, a siempre tener en cuenta tu palabra. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.